¿Cómo están, amigos? Una vez más aquí en Aprendiendo con David. Vamos a ver muchas cosas muy interesantes el día de hoy y me da mucho gusto que estemos aquí, que una vez más pueda subir un video. Vamos a ver otro tema, vamos a ver otra enseñanza, otra doctrina falsa que enseñan los testigos de Jehová, donde muchos se preguntan qué pasa después de la muerte. ¿Qué pasa con tu alma después de la muerte, con tu espíritu? Es un tema muy complejo, que hay mucho que hablar sobre eso, pero hoy vamos a ver algo muy rápido para que podamos entenderle y podamos saber más y podamos ir aprendiendo más. Digamos, también desengañando todas esas doctrinas falsas y ir viendo la verdad en las escrituras, qué es lo que nos marcan, qué es lo que nos muestra, y asimismo poder saber qué es lo que realmente, todas las preguntas que tengamos, qué es lo que pasa después de la muerte, qué es lo que pasa con nuestra alma, nuestro espíritu. Y vamos a ver, lo voy a ver a cuestión de este libro, este folleto que dan los testigos de Jehová, que aquí están varias doctrinas que ellos enseñan, varias doctrinas donde ellos le enseñan a la gente, y es en lo que ellos se basan, en sus creencias, que es lo que ellos creen, pero realmente muy fuera de la Biblia, muy fuera de lo que marca la escritura. Y hoy lo voy a ver, lo vamos a corroborar voy a agarrar la escritura, la traducción del Nuevo Mundo, la misma que ellos utilizan, para ver si es verdad lo que ellos dicen y qué es lo que dice la escritura. Y vamos a ver algo muy importante, que el tema de hoy que ellos tienen aquí es: ¿dónde están los muertos? ¿Qué le pasa a tu alma después de la muerte? Y voy a leer, yo aquí he sacado lo más importante de lo que nos podría interesar de este estudio, que ellos lo tienen aquí, su doctrina, para que nosotros lo veamos y ver realmente qué es lo que nos dice. Y vamos a corroborarlo con la escritura. Y bueno, más que nada, y ahora sí ya, yo te invito a que te suscribas, te invito a que comentes, a que aportes a este canal, que compartas, y que estudies los demás videos que tenemos, que los mires y puedas ir aprendiendo más. Yo te invito a que te suscribas a este canal. Bueno, vamos a ver. Y voy a leer así, dice así: ¿qué sucede realmente al morir? ¿Qué es lo que pasa según los testigos de Jehová que ellos dicen? Vamos a ver. Dice, y dice así: ¿sucede realmente al morir? ¿Qué sucede realmente al morir? Lo que sucede cuando fallecemos no es ningún misterio para Jehová, el creador del cerebro. Él conoce la verdad en su palabra, la Biblia. Explica en qué estado se encuentran los difuntos. Ahí se enseña con toda claridad este hecho: cuando una persona muere, deja de existir. La muerte es lo contrario de la vida, de modo que los muertos no ven, ni oyen, ni piensan. Ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. En efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. Veamos lo que ellos dicen. Dicen que cuando tú mueres, pues ya moriste y ya no existes. Ya que no poseemos un cuerpo, un alma o espíritu inmortal. Es lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Y sigue diciendo: pues de afirmar que los vivos saben que morirán, Salomón escribió que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Entonces, amplió esa verdad fundamental al decir que no pueden amar ni odiar, y que no hay trabajo ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el sepulcro. Dice en Eclesiastés, nos marca que eso está en Eclesiastés 9:5, capítulo 9, versículo 5,
del 6 y el 10. Y dice, de igual modo, en el Salmo 146, versículo 4, dice que cuando alguien muere, perecen sus pensamientos, en efecto, se acaban por completo. Y sigue diciendo, lo cierto es que somos mortales y no seguimos viviendo después de la muerte del cuerpo. Nuestra vida es como llama de una vela. Cuando se apaga, no va a ningún sitio, sino que sencillamente deja de existir. Eso es lo que ellos creen, es lo que ellos enseñan. Cuando una persona muere, una persona ya muerto, dicen que tus pensamientos, tu cerebro cuando ya muere, tú dejas de existir. Tu alma se apaga como una llama de una vela, como la flama de una vela que se apaga y dejas de existir. Ya no existes más. Te moriste y ya. Tus pensamientos murieron. Y ellos se basan a lo que dice en Salmo 146:4, que dice que cuando alguien muere, perecen sus pensamientos. Cuando lo que pasa que ellos han malinterpretado ese versículo. Es verdad que tú mueres y tus pensamientos ya no. En este mundo tú ya no puedes hacer nada. Cuando la persona muere ya no puede hacer nada en este mundo. Ya no puedes hacer una obra, ya no puedes pensar, ya no puedes actuar, no puedes sugerir nada, no puedes en absoluto nada en este mundo. No en el mundo venidero, que sería el mundo espiritual. En este mundo sí pereces, digamos, todo perece en este mundo cuando tú mueres, pero realmente tu alma ¿a dónde se va? Tu alma deja de existir, tu espíritu deja de existir. Eso lo vamos a comprobar, lo vamos a ver a través de la Escritura. Y vamos a ver qué es. Para poder entender esto tenemos que ver de qué estamos hechos. ¿Cuál es nuestro componente, nuestro cuerpo? ¿De qué estamos hechos? Vamos a ver en Primera Tesalonicenses. Vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Y dice así, que el mismo Elohim de paz los santifique completamente, y santos y sanos en todo sentido sean conservados el espíritu, el alma y el cuerpo de ustedes, los hermanos, de manera exenta de culpa al tiempo de la presencia de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Dice que estamos hechos del espíritu, alma y cuerpo. Son tres cosas que tenemos, que somos complemento en nuestra vida. El espíritu, que lo da el Creador, el alma, lo que nosotros somos, nuestro carácter, pensamientos, sentimientos, emociones, nuestra alma, nuestra sabiduría, inteligencia está en el alma, y emociones, todo eso, y el cuerpo, que es lo físico, que esta materia, el cuerpo físico. Entonces, estamos compuestos de esos tres elementos. Y vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Ok, ya estamos compuestos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú mueres? Vámonos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, y dice así, hablando sobre el cuerpo y el alma y el espíritu, dice, entonces el polvo vuelve a la tierra. Está hablando del cuerpo. El polvo vuelve a la tierra, hablando del cuerpo aquí. Dice, vuelve a la tierra juntamente como sucedía que era, porque de ahí fuimos creados, de la tierra. Dice, en otras traducciones no dice polvo, dice el cuerpo. Dice, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, juntamente como sucedía como era. Y el espíritu, dice, mismo vuelve al Dios verdadero que lo dio. Entonces el espíritu vuelve a Elohim, vuelve al Creador, vuelve a Yahweh, el espíritu, que Él fue el que dio el espíritu, entonces vuelve a Él.
regresa, el espíritu en nosotros se regresa con él. Entonces vemos aquí algo referente que el espíritu en nosotros sí es inmortal. El alma, el cuerpo no es inmortal, el cuerpo es mortal porque tenemos que morir en esta tierra, pero el espíritu se va con el Creador y es inmortal porque el Creador es el Todopoderoso, Él es inmortal, Él no puede morir ni nada de eso, pero entonces nuestro espíritu se regresa con Él, nuestro cuerpo regresa a la tierra, pero ¿qué le pasa a nuestra alma? La alma deja de existir. Vamos a ver qué es lo que nos dice en Apocalipsis. Ellos lo tienen como revelaciones. En Apocalipsis, en Revelaciones, capítulo 6, versículo 9 al 11. Y dice así, está hablando Juan de lo que él miró. Y dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Elohim y a causa de la obra del testimonio que solían tener. Y clamaban con voz fuerte y decían, ¿hasta cuándo, Adón, soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se dio una larga ropa blanca y se les dijo, descansad un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos como ellos también lo habían sido. Entonces vemos que Juan miró debajo del trono, dice, y vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados. Entonces no dice que él miró los cuerpos, dice que las almas que habían sido degollados, que clamaban a gran voz, que decían, dice, y clamaban con voz fuerte y decían, ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre? No está hablando que él miró los cuerpos, porque entonces, como los testigos de Jehová creen que cuando tú tu alma y ya, hasta ahí llegaste, pero él miró las almas que estaban debajo del altar, que estaban ahí clamando al Creador para que se hiciera justicia. Y lo que tienen esta doctrina que creen ellos, que cuando tú mueres, tus pensamientos perecen, todo perece y tú ya no puedes hacer nada. En efecto, no puedes hacer nada en lo físico, porque lo que se ha muerto es lo físico, pero tu alma no muere. Aquí vemos realmente que el alma se va a un lugar. Estas almas que vemos que él miró, eran almas que creían en la palabra, que obedecían los mandamientos, que eran justos y que guardaban el testimonio de Yahshua HaMashiach. Porque dice que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra del testimonio que solían tener. Entonces no era cualquier alma, eran almas que eran salvas, almas que iban a ser salvas, que iban a tener una recompensa. Pero vamos a ver porque ellos creen que si tú mueres ya tu alma deja de existir, que no hay un lugar de tormento, que no hay un lugar de reposo, que tú dejas de existir, como dicen, como una llamarada de una vela que se apaga y ya, hasta ahí llegaste. Y el problema de esto es que mucha gente cree esta doctrina y dice, bueno, si yo peco y hago cosas malas, voy a dejar de existir y ya no voy a sentir nada, no va a haber un castigo, no va a haber una recompensa, mejor pues ya yo sigo pecando y sigo igual y no va a haber un temor, no va a haber un temor de guardarse, de que no pequen, no va a haber un temor de
de decir, bueno, yo voy a tener una recompensa de ya sea para bien, y si yo sigo pecando, pues pueda tener pueda ser juzgado y ser castigado, porque la Biblia marca de castigo, aunque los testigos de Jehová dicen que Dios no castiga. No, si Dios castiga, dice la Escritura que Él castiga al hijo que ama. ¿Por qué? Porque tiene que entender que tiene que guardar la santidad. Y es como uno. Si uno como padre ve que sus hijos se portan mal, tiene que castigarlos. No puedes dejar que hagan lo que ellos quieran. Tiene que haber un castigo, sí, tiene que haber un castigo. Claro, un castigo justo, no tiene uno que excederse o golpearlos, pero tiene que haber castigo, sí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo la Escritura. Ya vimos que Juan vio las almas debajo en el trono. Y vamos a ver qué nos marca. Vámonos a Lucas. Es una historia que Yahshua HaMashiach les contó, que les reveló a Lucas. Vámonos, Lucas 16, capítulo 16, versículo del 19 al 31. Aquí Yahshua HaMashiach les dijo, vamos a ver sobre sobre lo que fue del hombre rico y Lázaro. Lo voy a leer y luego lo vamos a ir como meditando, estudiando para ver qué es lo que dice. Y dice así: pero cierto hombre era rico y se ataviaba de púrpura y lino y gozaba de día en día con magnificencia. Pero a su puerta solían colocar un cierto mendigo de nombre Lázaro, lleno de úlceras y deseoso de saciarse de las cosas que caían de la mesa del rico. Sí, además los perros venían y le lamían las úlceras, o sea, las llagas. Dice, pues bien, con el pasar del tiempo, el mendigo murió y fue llevado por los ángeles a la posición del seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Y en el Hades, él alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en la posición del seno con él. De modo que llamó y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en angustia en este fuego llameante. Pero Abraham dijo, Hijo, acuérdate de que recibiste de lleno tus cosas buenas en tu vida, pero Lázaro correspondientemente las cosas perjudiciales ahora. Sin embargo, él tiene consuelo aquí, pero tú estás en angustia. Y además de todas estas cosas se ha fijado una gran cima entre nosotros y ustedes, de modo que los que querían pasar de aquí a ustedes no pueden, ni se puede cruzar de allá a nosotros. Entonces dijo, en tal caso te pido, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé un testimonio cabal, a fin de que no entren ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que escuchen a estos. Entonces les dijo, no, por cierto, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero él le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán persuadir de alguien se levante de entre los muertos. Entonces vemos esta historia que Yahshua HaMashiach les dijo. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Muchos, aún en muchas congregaciones, dicen que esto fue una parábola, que no fue verdad, que no sucedió. Pero yo te voy a decir una cosa. Las parábolas, cuando Yahshua HaMashiach les contaba a sus discípulos en parábolas, que les hablaba en parábolas, siempre él marcaba
decía, si se refería a una persona, se refería como al siervo, al señor de la casa, al rey, digamos, a los hombres, a los jornaleros, a los trabajadores, así, ¿no? Como referirse a alguien, no más así. Pero aquí vemos que él da nombres propios. En una parábola él nunca dio nombres propios. Aquí sí da nombres propios. Él dice Abraham, él dice Lázaro, inclusive menciona a Moisés. ¿Y esto por qué? Porque esto fue real. Si no hubiera sido real, si hubiera sido una parábola nomás, él hubiera dicho, hubiera sido, he aquí un señor estaba en tormento y el otro hubiera dicho que el mendigo estaba reposando y no hubiera mencionado su nombre. Pero aquí ya menciona nombres propios. ¿Por qué? Aquí hay algo muy revelante. El pobre que ya había sido llevado al seno de Abraham, lo llama como Lázaro, porque ese era su nombre. Y también menciona que estaba con Abraham. Pero al rico no menciona su nombre. Aquí hay algo muy importante, porque la persona que es salva dice que su nombre está escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida está escrito el nombre de la persona que ha de ser salva. Esta persona fue salva, por eso dijo su nombre, que era Lázaro. Abraham era salvo, por eso dijo su nombre. Moisés era salvo, por eso dijo su nombre, porque estaban escritos en el libro de la vida. El rico no estaba escrito en el libro de la vida, por eso es que no menciona su nombre, porque no estaba escrito y nomás lo llama como el rico que había muerto y no menciona el nombre de esa persona. Entonces esta historia sí fue real, sí pasó, sí sucedió y sí existió esto. Sí existió la persona rica que gozaba de su riqueza y de la persona pobre que estaba enferma y privada de muchas cosas, pero fue salva. Muchos dicen, no, esto no fue verdad y no se refiere a esto. Entonces aquí vemos en esta historia que dice que esta persona estaba en angustia, que clamaba, y no era su cuerpo porque ya había sido enterrado, era su alma la que estaba clamando, que decía, estoy en tormento. Entonces, los que creen los testigos de Jehová que Dios no atormenta, que no castiga. Pero vemos en las escrituras que sí, que hay un lugar de reposo para los que han de ser salvos, como lo vio Juan, que las almas estaban debajo del trono, estaban abajo del trono de Dios, del altar, estaban ahí. Y también vemos que estas almas estaban en tormento en un lugar. Entonces, claro que hay, digamos, una paga para la alma que peca y aquellos que se guardan en santidad y han de ser salvos. Entonces, el alma sí queda viva en cierta forma. El cuerpo ya no, pero el alma sí. Ahora, tu alma que queda viva en cierta forma no va a poder hacer nada para este mundo, como aquí lo vemos, que el rico le decía, manda a Lázaro que vaya, y le dice, no, es que no pueden ir ni de aquí para allá ni de allá para acá, no pueden. O sea, están privados, pero sí tienen conciencia. Ya vemos cómo clamaban esas almas, y vemos cómo es que el rico clamaba por su vida, porque estaba en tormento. Y vamos a Mateo 23:3. Vamos a Mateo 10:28. Vamos a ver qué dice Mateo 10:28. Capítulo 10, versículo 28. Y dice así: y no se hagan temerosos de los que matan el cuerpo. Está hablando Yahshua HaMashiach. De los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino más bien teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna.
Entonces Yahshua Mashiach está diciendo, no temas aquel que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Entonces aquí vemos algo muy interesante, que el alma y el cuerpo son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Puedes matar el cuerpo, digamos, una persona, aquí está refiriendo de la gente que pueda hacerte daño por estar, digamos, predicando la palabra de Dios, y hay gente como en ese tiempo los apedreaban, los mataban, los colgaban. Él decía, no teman a ellos, no teman a esos que pueden matar el cuerpo, que pueden matarlos ustedes, pero no pueden matar su alma, porque su alma está, digamos, está guardada, Dios la va a guardar. Entonces vemos que el alma cuando muere el cuerpo, el alma tiene un lugar. ¿Y quién puede destruir esa alma? Solamente Dios, solo el Elohim, el Creador, es el que puede decir a dónde va a ir esa alma. Y sigue diciendo, sino más bien teman al que puede destruir tanto el alma, o separado del cuerpo, como el cuerpo en el Gehenna. El Gehenna, en otras traducciones, es como el infierno. Entonces dice, teman a aquel que puede destruir tanto el cuerpo en el infierno y el alma en el infierno. Y el infierno es un lugar de tormento, no. Cuando ellos creen que Dios no va a atormentar, que el Creador no atormenta a la gente, o sea, su alma. Vamos a ver si eso es verdad. Vámonos a Mateo 23, capítulo 23, 33. Y dice así: serpientes, prole de víboras, ¿cómo habrán de huir del juicio del Gehenna, juicio del infierno? Dice, por eso miren, les envió profetas y sabios e instruidos públicos. Algunos de ustedes los matarán y fijarán en maderos, y algunos los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Es lo que estaba diciendo Abraham, que le dijo al rico que dejara ir a alguien, que dijo el rico que si dejara ir a alguien de entre los muertos a la casa de su padre, porque tenía 5 hermanos. Y él les dijo, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, no se persuadirán de salvarse. Y aquí lo mismo que dice que cómo van a escapar del Gehenna, o sea, del infierno. Dice, por eso miren, les envió profetas y sabios e instructores. Entonces, es lo que Yahweh nos ha enviado a profetas, envió a Moisés, a los profetas, para que veamos las escrituras y podamos ser salvos y escapemos del Gehenna, escapemos del infierno. Ese es otro tema que luego un día vamos a platicar, que vamos a verlo en las escrituras, si el infierno existe o no existe. Porque aún así los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno. Pero sería algo muy decir que no existe, muy como, no sé, sería como algo muy aberrante pensar que no existe el infierno. Porque claramente la escritura nos marca, dice, ¿cómo vas a escapar del infierno, del Gehenna? No está hablando de la sepultura, está hablando del infierno, del Gehenna, de donde hay un tormento de fuego, como el rico estaba atormentado. Entonces vemos claramente que nuestra alma sí va a un lugar, y nuestra alma no muere. Cuando tú mueres, físicamente tu alma muere, no. Se va a un lugar reservado, ya sea para ser atormentado o para ser guardado hasta el día de la resurrección, ser guardado en reposo. Entonces sigamos creyendo en las escrituras,
lo que dice la palabra del Creador. Y voy a seguir viendo aquí qué es lo que ellos siguen diciendo en este folleto que ellos tienen. Y dice así. Y sigue diciendo, dice: hay muchos líderes religiosos que aseguran que pueden ayudar a los difuntos, y la gente, creyendo esa falsedad, les da dinero, pero conocer la verdad impide que nos engañen con esas mentiras. Es verdad. Saber la verdad nos va a impedir que nos engañen con esas mentiras. Y dice aquí como pregunta: ¿acepta su religión lo que dice la Biblia sobre los difuntos? Es lo que yo les pregunto a ustedes, testigos de Jehová. ¿Ustedes aceptan lo que dice realmente la Biblia sobre los difuntos? La mayoría de las religiones no lo hacen. Sigue diciendo. Y como pregunta dice: ¿por qué? Y como respuesta dice: porque Satanás ha influido en sus enseñanzas. Eso es lo que ha tenido. ¿Por qué ustedes no creen que el alma todavía sigue viviendo después de la muerte? ¿Y por qué? Porque Satanás ha influido en sus enseñanzas. Ya vimos que las almas sí siguen vivas. Lo que muere es el cuerpo, el espíritu regresa al Creador, pero el alma se va a un lugar reservado, ya sea para descanso o para tormento. Eso ya lo vimos en las Escrituras. Dice: cuando conocemos la verdad sobre los muertos, ya no nos engañan las mentiras religiosas. Además, entendemos mejor otras enseñanzas de la Biblia. Eso espero que las entendamos. Ustedes mismos, lo que yo he encontrado aquí en sus enseñanzas, que ustedes mismos se contradicen. Dicen las mismas preguntas, pero cuando vemos en la luz de las Escrituras, son las mismas preguntas que van para ustedes. Y las mismas respuestas se las dan ustedes. Como aquí dice, que si acepta tu religión lo que la Biblia dice sobre los difuntos. ¿Y por qué no aceptan? Porque Satanás ha influido en sus enseñanzas. Ya, se dieron la respuesta ustedes mismos. Entonces, tenemos que creer en las Escrituras. Tenemos que creer en lo que realmente dice la Biblia. Y no nomás dejarnos llevar nomás con un versículo. Tenemos que estudiar y meditar sobre todo. Vemos que lo que Yahshua HaMashiach dijo sobre el rico y sobre Lázaro, eso es real, eso fue real, fue verdad, es lo que sucedió. Él nomás nos reveló algo que nadie ha podido entender sobre el alma, dónde se iba, qué le había pasado a Lázaro y qué le había pasado al rico, y dónde estaba en tormento el rico. Y eso tampoco lo entendían los fariseos. Por eso es que no querían a Yahshua HaMashiach y lo perseguían por sus enseñanzas. Que ellos no los aceptaban porque decían que no estaban en las Escrituras. Pero sí se encuentran en las Escrituras. Y bueno, vamos a ver cómo es que sí se encuentran en las Escrituras. ¿Qué es lo que le pasó a Caín y a Abel? ¿Qué le pasó a Caín y a Abel cuando Caín se levantó contra Abel y lo mató? Aquí hay algo muy revelante. Desde el principio ya nos marca qué era lo que pasaba con su alma. Y vamos a ver qué dice en el Génesis, capítulo 4, versículo 9. Dice: más tarde Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y le dijo: no sé, ¿soy yo el guardia de mi hermano? A lo cual él dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde el suelo. Está diciendo: escucha la sangre de tu hermano que clama a mí desde el suelo. No está hablando del cuerpo, aquí se refiere al alma, la vida, el alma, o sea, el alma de Abel, que clamaba a Yahweh, al Creador, desde la tierra. Es lo mismo que vio Juan, que dice que vio las almas clamando por justicia. Entonces las almas no se
se mueren, no perecen. Cuando tú mueres, si el alma pereciera, ¿por qué iba a clamar al Creador? Tú mueres, perecen tus pensamientos, el alma, todo, y hasta ahí se acabó. Y ya. Pero no, dice que el alma que estaba clamando. Entonces aquí vemos otra prueba desde Génesis, que el alma es un componente, cuando muere el cuerpo, es un componente aparte del cuerpo, que se va a un lugar reservado, ya vimos, sea descanso, reposo o a un lugar de tormento. Bueno, amados, espero que esto te haya gustado, te haya enseñado, hayas aprendido mucho con esto. Podemos hablar muchas cosas sobre esto, pero es un tema muy, muy grande que tenemos que abarcar muchas horas. Pero esto es algo muy, muy práctico, muy rápido y que podamos entenderlo. Y ahí no podamos ser engañados. Y si tú estás engañado, salgas de ahí, de ese engaño y empieces a creer en las Escrituras para que tú sepas dónde va a ir tu alma. Porque imagínate, no sabes a dónde vas a ir, vas a morir, dices, bueno, voy a morir, perecerá todo, no vas a saber dónde voy a estar. No, tú tienes que tener certeza a dónde vas a ir, dónde vas a estar. Tu cuerpo, sabemos que va a morir, nuestro cuerpo va a ser enterrado, pero ¿dónde va a quedar nuestra alma y nuestro espíritu? Y las Escrituras nos lo marcan. Así que, amado, yo te invito a que te suscribas a este canal y que aportes, que comentes, que compartas. Y bueno, shalom a todos, bendiciones y que hayamos aprendido más con David. Bendiciones a todos. Shalom.